Hola, hola. Aquí estamos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, Irene. Bueno, gracias a los que se van conectando. Vamos a esperar que esté Richa. Así ya lo invito. Y comenzamos a transmitir juntos y a conversar y hacer este intercambio que proponíamos para el día de hoy en relación a las paternidades y tomando el título del capítulo de uno de sus libros, que es Paternidades que Transforman, vamos a estar conversando de eso. Así que aguardamos un segundito y ya estamos conectadas. Vamos a esperar a ver dónde está Richard. Ahí veo que Richard está conectado. Richard, envíame la solicitud y te acepto cuando quieras. Acá estás. Bueno, envíame así te puedo agregar. ¿Sí? Ahí te voy a invitar yo. Espero que te llegue, me aceptás y estamos, Richard. Ahora sí. Ahora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Richard? Buenas tardes. Muy bien, Agustina, ¿cómo, Bueno, cómo estás tú? bien, muy bien también. Muchas gracias. Te agradezco mucho, mucho haber aceptado esta invitación de que podamos compartir un ratito por acá. Y hoy te me fuiste. Venga, espera, espera. Ahí está. Ahí lo vuelvo a invitar. Ahí estás. Ahora estoy. Te fuiste un minutito. No, Estoy. Es que no sé qué ocurre, que no veo la pantalla ¿no me completa. ves? A Ah, ti, solo te veo a ti, no me veo a mí. bueno, estás muy guapo. Quédate tranquilo. Bueno, no sé. Bueno, Richard, Bueno, te decía que te agradecía haber aceptado este intercambio y yo soy una lectora tuya de hace mucho tiempo y utilizo tu material y lo valoro para mi estudio, para mis clases, y entonces me interesaba mucho como poder poner a circular tu voz por aquí. Y bueno, fundamentalmente conversar en relación a las paternidades, ¿no? Que es un tema que nos convoca mutuamente. Si te parece, Richard, voy a hacer una mini breve presentación de quién sos vos muy bien. Bueno. y también para que nos cuentes un poco cómo llegaste hasta acá, que me parece muy interesante. Bueno, Richard es vasco, es padre de tres hijos, antropólogo de profesión, trabajador social y especialista en equidad de género y masculinidades, investigador, también escritor, tiene otros tres hijos que son sus tres libros, y coordinador general de Promundo, que es una organización global que trabaja en temáticas de equidad de género y masculinidades, que es muy interesante ese trabajo tuyo, Richard, en lo personal me resulta muy interesante. Bueno, asesor, formador, colabora en programas para diversas entidades globales y en España, como por ejemplo UNICEF, entre otras. Eh, pero te preguntaba esto, Richard, ¿cómo fue tu camino, ¿no? De interesarte en estos temas, de comenzar a formarte y a formar también, a transmitir cuestiones que tengan que ver con las temáticas de género y de masculinidades, ¿no? Como esta articulación tan interesante y tan necesaria. Pues Agustina, encantadísimo de poder estar hoy contigo y con todas las personas que nos acompañan. Pues luego lo vamos a comentar porque es inevitable, ¿no? Pero es un día triste, ¿no? Nada más cuando vamos a Sí, hablar sobre, absolutamente.
sobre paternidades, ¿no? Yo creo que estamos conmovidos y conmovidas en España y en en cualquier el lugar mundo. del mundo, ¿no? Que haya tenido conocimiento de la aparición, ¿no? del cadáver de esta niña, que luego lo comentaremos, ¿no? Y la sensación que he Sí. tenido desde la mañana cuando he salido de casa ha sido escuchar, ¿no? Todo el mundo en la compra, en el colegio, o sea, todo el mundo estaba comentando este suceso y mi estado de ánimo hoy tiene un poco que ver con eso, ¿no? También hoy me han llamado de la escuela, que ha tenido Mm, un desmayo mi hija la mayor, entonces ha sido un día ups, de muchísima, está muy bien, ha sido movilizante. una bajada de presión sanguínea, pero nos hemos asustado Depresión. muchísimo, entonces bueno, pues así estoy, o sea, como te extraño, ¿no? Una sensación a nivel emocional, estoy conmovido, ¿no? Y bueno, quería Ujú. compartirlo con vosotras y con vosotros, ¿no? Y yo creo que cómo llego, ¿no? Cómo empezamos, ¿no? A transitar por este espacio de duda, ¿no? Es decir, yo nací en un pueblo que se llama Alegría Duranchi, que es un pueblo chiquitito de aquí de la provincia de Álava. Hay poca gente, puedo decir, que haya nacido en un pueblo que se llama Alegría, ¿no? Que es una cosa. Otra Sí, vez es que luego el pueblo no sea tan alegre, pero bueno, por lo menos el nombre sí que tiene la unas, intención. unas connotaciones interesantes, ¿no? Y claro, pues nací como cualquier niño en una familia de cuatro varones, yo sigo siendo el pequeño de los cuatro, y esta pregunta me la han hecho muchas veces y yo me la vuelvo a repetir, ¿no? Y yo creo que hay muchos factores, ¿no? El primero, cuando te desenvuelves en la vida con un corazón y un cuerpo sensible, eh, es una consecuencia casi lógica conectar con el sufrimiento, ¿no? Con la alegría, ¿no? Aparte de la del pueblo, con la alegría de la vida, pero también con aquello que te hace sufrir, de percibir el sufrimiento en las demás personas, ¿no? Y yo había algo Mm, que traté de replicar, lo que se suponía que debía ser un hombre, ¿no? Yo jugaba al fútbol, trataba de ser lo más seductor posible, tenía un papel de liderazgo, y sin embargo sentí un profundo vacío. Decía, y todo mm, esto realmente, si para que la vida tenga sentido, para que merezca la pena ser vivida, hay que jugar a estos juegos de dañarnos, por ejemplo, entre los chicos, mm, o de denostar lo femenino a las chicas. Yo empezaba a tener serias dudas y lo que no encontraba eran respuestas, ¿no? Entonces, ujú, en la medida en que fui creciendo, fui estableciendo relaciones, me di cuenta que en el ámbito expresivo, en aquello que hacían las mujeres, las chicas de mi edad, me sentía mucho más cómodo en esos contextos, incluso en los talleres que elegíamos en la educación primaria, ¿no? Cuando nos ofrecían mm, un taller técnico o hacer fotografía o cocina, que era donde se apuntaban las chicas, yo me apuntaba a cocina, fotografía de cabeza y me sentía mucho más a gusto, ¿no? No tenía ujú. que estar demostrando constantemente pues, ni mi capacidad, ni mi fuerza, ni mi liderazgo, y luego más tarde pues descubrí el feminismo, ¿no? Yo creo que el Mm, feminismo es una posibilidad de mirarte al espejo, de poner en duda algunos elementos que han sido que consideras que eran consustanciales, que habían sido trasladados como consustanciales de tu ujú. existencia y de tu identidad. Entonces, tienes la oportunidad de hacer esa revisión crítica de tu propia persona, del papel que juegas, de las relaciones, cómo las has establecido, qué tipo de juegos, de seducción, de relaciones justas o menos justas has tenido, qué tipo de amistad profunda estableces con otros hombres, ¿no? Entonces, claro, eso al final es una especie de parto, ¿no? En el sentido de que tiene una parte dolorosa cuando lo descubres, te das cuenta del camino que tienes que transitar, pero una vez que lo inicias, pues tiene elementos de emancipación, ¿no? O sea, yo quería Mm. ser un buen hombre, quería ser un buen padre, un buen compañero y en ello estoy, ¿no? Maravilloso. Gracias, gracias por compartirlo porque digo, claramente siempre es algo de la historia personal, ¿no? Que determina por dónde uno va haciendo sus caminos profesionales y por dónde va poniendo voz y dónde va poniendo intereses y energía y estudio y este camino.
digo, tan maravilloso, digo, de casi haber vuelto a nacer, ¿no? De haber buscado por dónde volverte a parir vos mismo, ¿no? Me digo, en este sentido de construir tu propia identidad, identificándote con aquello que te hacía sentido. Pero volviendo a algo que mencionaste en el principio y que no lo quiero dejar pasar, ¿no? Hoy yo te comentaba por mensaje privado que, bueno, que en Argentina habíamos amanecido con la noticia de la aparición del cuerpo de una de las chiquitas en Tenerife y saber que había sido un asesinato en manos de su papá. Y digo, bueno, justo en ese marco hoy nosotros vamos a conversar en relación a las paternidades. Y justamente pensando en esto en este sentido, digo, hay algo en el capítulo de tu libro, Nuevos Hombres Buenos, que lo tengo acá conmigo todo señaladito, pero el capítulo específico de Paternidades que Transforman, que es el nombre con el que yo te invitaba a charlar hoy, me parecía muy interesante porque vos hablas mucho de esto, ¿no? Como es desde las paternidades, es desde ahí un campo, un terreno fértil para que las masculinidades puedan transformarse, ¿no? Es la paternidad la que nos da muchas veces la posibilidad de que los hombres se hagan estas repreguntas que vos te las hacías en la infancia o en tus tiempos más tempranos, pero que muchas veces, hasta que los hombres no se encuentran atravesados por la propia experiencia de sus deseos, incluso de paternar, ni siquiera de llegar a ser padres. Ya cuando empieza el deseo, hay algo de la pregunta o el cuestionamiento, ¿no? De qué tipo de hombre soy, qué tipo de hombre quiero ser, qué padre tuve, qué padre quiero ser, ¿no? Preguntas casi existenciales, pero necesarias en estos tiempos, donde también las masculinidades son plurales, ¿no? Ya no es una, y empiezan a haber diferentes repertorios de cómo habitar esa forma de ser varón hoy. Y te quería preguntar, Richard, en relación a esto, ¿no? A la reeducación de la masculinidad, ¿cómo transitar ese camino, digo, desde la crianza de nuestros hijos e hijas y desde los caminos propios en la adultez también, ¿no? Sí, yo creo que cuando analizamos sucesos como el que acaeció ayer nos impactan, ¿no? Y yo creo que ese impacto tiene, o podemos rescatar de ahí un elemento positivo, es el rechazo frontal, ¿no? que sugiere yo creo para todas las personas, ¿no? Yo he estado en un almacén de materiales de construcción y había un ámbito altamente masculinizado y ha llegado un repartidor de ladrillos, ha llegado ahí lleno de polvo, ¿no? Y le ha comentado al del almacén, dice, o sea, te has enterado, ¿no? Lo que ha ocurrido, por supuesto en el colegio esta mañana, comprando la fruta, ¿no? Yo creo que esa es una buena noticia en el sentido de que nuestra sociedad no se ha vacunado contra la barbarie, ¿no? Y esa es una buena sensación, ¿no? Es como cuando ocurrieron los últimos atentados yihadistas en Barcelona, cuando ocurre cualquier acontecimiento terrible, ¿no? Que pone en evidencia la parte más oscura de lo humano. Hay una respuesta social, hay una frontera ética que todos y todas tenemos claro, ¿no? Totalmente. Que no se debe atravesar. Lo que ocurre es, yo creo que ahí la gran dificultad está en el diagnóstico, ¿no? Que todavía subyace, ¿no? O sea, cuando analizamos, y además yo creo que quiero hacer una apuesta por la evidencia empírica, es decir, por aquello que podemos probar, aquello que podemos demostrar. O sea, yo jamás transitaría por un puente, imagínate un puente de 100 metros, que lo haya construido alguien que no tiene nociones básicas de ingeniería, de matemáticas, de física, ¿no? De Yo creo que tenemos que cálculo. empezar a poner en valor la investigación, los hallazgos, el conocimiento que se tiene desde las ciencias sociales, ¿no? Desde la psicología, desde la antropología, desde el trabajo social, ¿no? Y hay un elemento que es fundamental, que cuando se producen actos violentos, desde una perspectiva puramente estadística, en la medida en que los actos y los hechos son más graves, más violentos, la inmensa mayoría de los perpetradores, de esos seres humanos bípedos con el pulgar opositor y el encéfalo altamente desarrollado, los sapiens sapiens, pues de los sapiens sapiens, según datos de Naciones Unidas, el 95% de los victimarios en el mundo son hombres. Pero es que el 99% de los torturadores en el mundo, el 99% de los terroristas en el mundo, y aquí yo sí que quiero establecer una gran diferencia. Somos tan humanos,
los hombres tan sensibles, tan empáticos y tan compasivos en potencia como lo sois las mujeres. Y como modelo de humanidad que representáis vosotras, si vosotras solamente representáis el 1% de quienes torturan o el 1% de quienes cometen actos terroristas o solo un 5% de las personas que victimizan a otras y les quitan la vida, eso significa que podemos ser tan humanos como vosotras. Y yo creo que Absolutamente. esta es la gran esperanza, ¿no? Si hacemos un análisis crítico de esa relación extraña que tenemos los hombres con la violencia, nos damos cuenta que hay factores culturales que promueven la violencia como un elemento íntimamente ligado a la construcción de la identidad masculina. Yo que soy papá de un varoncito, me percato de ello y lo percibo como en el Y lo siglo percibís. XXI se siguen potenciando identidades en las que la agresividad, la violencia, la negación de las emociones, la negación del llanto, la negación de la vulnerabilidad, poner el cuerpo para demostrar tu hombría, para ser Todo, ¿no? querido, para ser aceptado y para ser integrado en la familia, en el grupo, en el colegio. Y aquí es donde llegamos a la idea de la paternidad, que me parece central, ¿no? O sea, cuando hablamos que esa sobrerepresentación de los hombres, atención, como victimarios, pero también como víctimas. O sea, si habíamos señalado que el 95% de quienes asesinan a otros seres humanos son hombres, el 79% de los asesinados son hombres también. Y con esto no quiero caer en la victimización de los hombres, pero Está sí clarísimo el dato, claro. en la idea de que es fundamental que nos cuestionemos ese rol, ese Exacto. papel. Estamos hablando de la punta visible del iceberg, ¿no? Pero para que las vidas de los hombres sean vidas que merezcan la pena ser vividas, que tengan sentido, que sean satisfactorias, es muy importante que nos miremos al espejo y empecemos a separar el trigo de la paja, aquello que tiene que ver con una cultura dominante que define la masculinidad de una determinada manera, la paternidad de una determinada manera, y que podemos rescatar y podemos deconstruir, podemos transformar. No todo es deconstruible, no todo es transformable en el sentido de que no todos los elementos históricos de la paternidad son negativos. Yo aquí también quiero romper una lanza a esa idea que tú, como bien mencionabas, hablamos de masculinidades diversas, pero es que es muy probable que en cualquier momento histórico también podríamos haber hablado de masculinidades De patas diversas, ¿no? diversas. Y Eso paternidades es muy, diversas. sí, eso me parece muy interesante, Richard, que bueno, un poco en tu último libro, Papá, que es muy hermoso y que lamentablemente en Argentina no lo conseguimos todavía físicamente, pero lo podemos adquirir virtualmente como ebook y en lo personal me parece maravilloso porque además es una hermosa puerta para conversar con nuestros hijos de estos temas, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Pero vos haces un poco este recorrido antropológico histórico, ¿no? De que en todas las épocas las representaciones sociales o de lo que se esperaba de un varón padre también tuvo sus propios cuestionamientos, ¿no? Y por eso me parece tan interesante esto del concepto de lo relacional, ¿no? Con la época y entre hombres y mujeres, ¿no? Porque no es uno sin lo otro, ¿no? No es la época sin cómo se vivencia la forma de habitar, ser hombre, ser mujer, ser padre, ser madre, y no es un hombre, sino es en relación también con una mujer. Pero pensaba en esto que decías de la violencia, eh, digo, bueno, también como una estrategia, ¿no? Del sistema, en definitiva, digo, de que tanto hombres como mujeres quedamos entrampados en el sistema patriarcal y en sus propios pactos. Y vos en tu libro citás a Celia Amorós y nosotros en Argentina tenemos a Rita Segato, que es una antropóloga que habla de la cofradía masculina, ¿no? Sí, Como un... ahí la tengo en Ahí varios. la tenés. Ahí la tengo también. Nos acompaña Rita siempre, ¿no? Porque, bueno, una gran conceptualizadora de estas temáticas y ella habla de esto de cómo la violencia al servicio de los hombres para preservar los privilegios, ¿no? Y bueno, también esto, ¿no? Cuando vos decís, percibo todavía en mi hijo, todos nos pasa, ¿no? Con nuestros hijos o con nuestros niños más cercanos, que percibimos que la violencia en todas sus formas, digo, como estrategia hasta de demostrar afecto, sigue circulando, ¿no? Y bueno, y ahí está la apuesta a la transformación y por eso hablábamos esto de las paternidades, cuando vos hablas de las paternidades más vulnerables, ¿no? De poder mostrarse vulnerable en la paternidad,
creo que es desde ahí que esto puede empezar a circular diferente, ¿no? En el vínculo con nuestros hijos y hacia la reeducación, a eso he ido. Ujú, ujú. Sí, yo creo que decía Simón de Beauvoir, ¿no? Que lo personal es político. Y yo creo que Mm, la paternidad, como la maternidad, es profundamente política porque política. establece modelos de relación que están basados en determinados momentos históricos, incluso en el derecho, en la configuración de las estructuras económicas, en la cultura, en las creencias religiosas, en cómo se articulan las distintas iglesias y los valores que se transmiten, pero fundamentalmente es un elemento de transformación y de preservación de la vida. O sea, yo creo que Mm, hay una parte que es fundamental, que en estos momentos complejos, ¿no? De desasosiego pandémico mundial, creo que debemos pensar que somos una especie rara, vivimos en un planeta en el que se dan unas condiciones únicas, ¿no? Para que se dé la vida y somos un milagro sí, de la sin duda. existencia, ¿no? Fruto de Sí. los azares. No soy nacionalista de nada, pero creo que tenemos un planeta maravilloso, unos atardeceres, un aire que respiramos. Y si hemos sobrevivido como especie es porque algo tenemos que ver con esa naturaleza global, es decir, porque hemos sido capaces, siendo profundamente vulnerables, ¿no? Pensemos en el nacimiento de cada ser humano, ¿no? O sea, tenemos poco que ver Absolutamente. con otras especies, con un ñu, ¿no? Que nace y sale corriendo del león o de la leona para sobrevivir, se integra en Ujú, la manada, o una cebra, o animales que en breves días empiezan a volar, ¿no? Y son capaces de emular toda la filogénesis ujú. de su desarrollo. Pero el ser humano no, el ser humano necesita a otros seres humanos para construir su propia identidad, pero también para preservar la propia biología. Entonces, ese Ujú. aspecto relacional absolutamente radical ha tenido que tener necesariamente un componente de éxito asociado a la bondad y a las relaciones pacíficas. Mm, Si no, no hubiéramos mm, sobrevivido como especie. Entonces, yo creo que cuando analizamos, y sobre todo ustedes, ¿no? Desde la psicología, ¿no? El papel fisiológico, ¿no? Que tienen las neuronas espejo a la hora de generar ujú. vínculos, a la hora de desarrollar un apego seguro de seres que entran en la vida, ¿no? De niños, niñas, con las personas adultas, esa capacidad de sentir lo que la otra persona está sintiendo, de poder profundizar y sentir en el propio cuerpo compasión por aquello que está ocurriendo al resto de seres humanos. Yo creo que ha sido el amor y unido a la biología y a esa necesidad de las demás personas para ser quien eres y para Ujú. poder sobrevivir como colectivo, ha sido el elemento clave que me hace llegar a afirmar. Y lo he discutido muchas veces, ¿no? Que estamos diseñadas como, espacio, como especie, hombres y mujeres, para el bien. Ujú. ¿Dónde está la dificultad? En la cultura, en las narrativas, ¿no? En aquellas historias que nos contamos de qué papel ocupo en el mundo, si soy hombre, si soy occidental, si soy blanco, si soy calvo, si soy peludo, qué tipo de papel o de rol debo jugar y cómo se ha transmitido ese en mi ADN cultural y cómo se ha Mm, biologizado mi cuerpo. Entonces, pensando en los malos padres, eso, pensando en las malas madres, sí. pensando en aquellas personas que dañan y centrándonos en el análisis de la paternidad y de la masculinidad, hay un déficit Ujú. de formación positiva, de capacitación de los hombres, de demanda a los hombres para que ocupemos y desarrollemos un papel proveedor, no de recursos, no de riquezas ni de glorias, sino de afectos y de De cuidado. afectos, de ternura, ¿no? Sí, y esto que vos traes también de las malas madres y los buenos padres, que me parece un hallazgo también en tu libro, ¿no? Porque digo, en los últimos tiempos ha circulado mucho como el, el, el formato de las malas madres, digo, reivindicatoriamente, más allá del movimiento concreto de Laura Baena en España y demás, pero algo de lo que circula popularmente como, bueno, soy una mala madre, desromantizando el lugar mandatorio social de qué es ser una buena madre. Y también cómo aparecen entonces, bueno, los buenos padres, ¿no? Y cómo nos gustan los buenos padres. Eh, pero me parecía muy, muy interesante esto, como vos lo planteás, porque, bueno, por un lado la desromantización de la maternidad, que vos decís, bueno, las mujeres madres necesitan soltar el lastre, ¿no? Y por otro lado, los padres tienen que retomar y recoger el peso específico del rol y de la tarea que les toca en tanto
¿no? Son responsables de infancias y del cuidado de niños y niñas. Pero esta apuesta, ¿no? que vos explicitas también en tu libro de reivindicar el lugar implicado, ¿no? De reivindicar esto y la apuesta a lo relacional, ¿no? A que es juntos, a que es madres con padres, es hombres con mujeres, es en relación que nos podemos implicar de una manera más saludable. También pensando en esto de que una paternidad y una maternidad más igualitaria tiene implicancias en la salud de todos, ¿no? Sí, sí, Mental, física, sí. cultural, social. Genera impactos que son medibles también, como vos Sí, decías sí. al principio, ¿no? Que son cuantificables, que los podemos investigar y que nos dan cuenta de que no es solamente una cuestión de cambio de paradigma, sino de necesidad para que tengamos una sociedad más saludable de habitar, de donde criar a nuestros hijos e hijas. Sí, además me gusta insistir en esta idea de la evidencia empírica, ¿no? Sí, Desde Promundo tenemos una obsesión, ¿no? Que es diagnosticar, es espectacular. conocer, ¿no? O sea, ¿cuál es el estado de la masculinidad en Argentina? ¿No? ¿Qué ocurre con la mayoría de los hombres? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Cómo se sienten los hombres que renuncian? ¿Cuántos hombres renuncian a los privilegios para tener el gozo y la fortuna de poder acompañar a sus criaturas? ¿Cuántos hombres decimos una cosa y sentimos otra, ¿no? ¿Cuántos estamos en esa zona gris que sabemos que la igualdad es un factor que va radicalmente asociado a la democracia y a la buena vida? Sin embargo, hemos sido educados en un modelo de masculinidades que no casan, que no encajan. Y luego hay, pues, ¿a cuántos de los hombres españoles, franceses, alemanes, chinos siguen teniendo valores profundamente sexistas y patriarcales, ¿no? Entonces, lo que nos dice la evidencia empírica, cuando hemos hecho diagnósticos y hemos aplicado el cuestionario Imichis en distintos países, una de las conclusiones Sí. generales parece obvia, pero yo creo que es muy política y es trascendental, ¿no? Así como la desigualdad conlleva una prevalencia y una reproducción de la violencia y un alejamiento de los cuidados conllevan una transformación de los hombres hacia prácticas más pacíficas. Yo creo que esto es fundamental. Es decir, si tenemos Totalmente. evidencia de que poner a cuidar a los hombres puede ser un elemento de reconexión emocional, y estamos hablando de elementos bioculturales. Es Sí, decir, sí. tenemos evidencia de que, por ejemplo, los papás, que normalmente los que somos papás en esta época, los papás tardíos, ninguno de nosotros prácticamente jugamos con muñecas, no fuimos socializados para prepararnos para sostener la vida, sin embargo fuimos socializados en el desapego, en la idea obsesiva del triunfo, de demostrar el amor a través de proveer recursos. Pues la evidencia empírica nos dice que los hombres menos igualitarios, más machistas, más patriarcales, pues tienen más probabilidad de ejercer violencia contra sus parejas. Tienen más probabilidad de cometer atrocidades como las que ha cometido este hombre que no quiero ni Ni nombrarlo nombrar. en Tenerife, ¿no? Tiene muchas probabilidades de cometer un suicidio, tiene muchas más probabilidades de maltratar a sus niños y niñas, tiene muchas más probabilidades de terminar en la cárcel, de consumir alcohol, de deprimirse. Es decir, estamos hablando de evidencia empírica. Sin embargo, la buena noticia es que aquellos hombres más preocupados por la igualdad, aquellos hombres que están dispuestos a dejar impactar su imagen pública, aquellos que están dispuestos a trabajar menos horas, a hacer una reducción de jornada, a cambiar de trabajo para poder estar presentes en la crianza de sus criaturas y llevarles al colegio, aquellos que friegan, que planchan, que se ocupan de la agenda pediátrica. Estamos hablando, o sea, no de deseabilidad, estoy hablando de evidencia empírica. Es decir, Sí, tenemos sí. constatación de que esos hombres tienen muchas menos probabilidades de tener consumos excesivos de drogas, tienen muchas menos probabilidades de ejercer violencia contra sus parejas, contra sus hijos, contra sus hijas, y sobre todo se reportan más felices estos hombres. Una de las últimas investigaciones que hicimos desde Promundo en Ruanda, aquellos hombres que empezaron a desarrollar
tres trabajos reproductivos, es decir, tres tareas domésticas que no hubieran hecho hasta ese momento, le hace limpiar el Mm. baño, llevar la agenda pediátrica de las criaturas, acompañarles al colegio, y hubieran participado en un proceso de formación sobre igualdad, feminismo y compartirlo con otros hombres, esos hombres, sus mujeres, sus parejas, reportaron que descendía la probabilidad de que ejercieran violencia contra ellas en un 40%. Es decir, los cuidados son reconectores, son sanadores, son reubicadores identitarios para los hombres. Luego, pongámonos a cuidar. Pongámonos a Ujú. cuidar y empecemos, y claro, ¿pero desde cuándo? Pues antes de que surja la vida, ¿no? Eduquemos en una sexualidad comprometida y con una paternidad conectada y responsable, porque a partir de ahí es donde podemos cambiar el mundo. Fíjate además, Agustina, Ah, exacto. Qué qué interesante bonita eso, Richard. la idea del propio patriarcado, ¿no? La idea del Ujú, patriarcado viene del papel del patriarca, ¿no? Cuando analizamos de una perspectiva histórica las culturas europeas, por ejemplo, ujú, en el medievo, yo creo que era como una de las imágenes más gráficas, ¿no? El poder estaba establecido desde Dios, ujú, era un poder absoluto que emanaba el poder en la tierra, que era encarnado por los monarcas, ujú. y el monarca delegaba parte de su poder y de su autoridad en el pater familias, en el patriarca. El patriarca podía hacerlo todo, ¿no? Que podía asesinar, que podía enviar a prisión a su hijo. O sea, un padre español en la Edad Media podía ir a una prisión con su hijo y decir, aquí, encerrarlo 10 años porque me ha desobedecido. O podía utilizar la violencia, o podía llevar a su hija a un convento, podía, Ujú. o en la Grecia clásica, o sea, podían llevar a la criatura que hubiera nacido del vientre de una mujer al vertedero. Ah, Y, claro. entonces, claro, Ujú. si analizamos desde una perspectiva histórica la paternidad, pues al final tenemos que hablar pues, de paternidades. Y lo que está claro que es que en cualquier momento histórico, si hiciéramos una revisión crítica, que es la que hice yo para, Sí, para papá. para papá, eh, Hermoso. si hacemos esa revisión crítica, de repente empiezan a aparecer brotes verdes, ¿no? Empieza a aparecer mucha luz en personajes, en momentos históricos que no lo hubiéramos imaginado nunca, ¿no? Impensado, ¿no? Como cuando vos traes el caso del faraón, el esposo de Nefertiti, ¿no? Que siempre quedó a la sombra de Nefertiti, porque digo, en general sabemos más sobre Nefertiti que sobre él, y traes este padre implicado y tierno y vinculado con sus hijas desde un lugar, ¿no? Cotidiano. Esto que vos Uh traes de lo doméstico, ¿no? Del hombre involucrado en el día a día, del hombre padre involucrado en el día a día. Y también pensaba, Richard, porque en relación a nuestra época, ¿no? A la -huh. actual, a la que estamos transitando ahora, porque también estamos en un momento de diversidad, de construcciones familiares diversas, ¿no? Digo, donde ya no necesariamente estamos hablando de que nuestros hijos o hijas llegan en una configuración familiar heteronormativa, conviviente. Digo, en muchas familias hay historias previas, relaciones anteriores, hijos de otras parejas, ¿no? O dos papás, o un papá sin pareja, o dos mamás. Digo, y sin embargo, repensar el rol de las paternidades también desde lo diverso me parece muy interesante, ¿no? Porque no estamos hablando solamente del padre del ABC patriarcal, sino el que también se va configurando en esta época que es más libre, ¿no? Donde hay repertorios sexoafectivos muy diversos, donde esto empieza a convivir con la realidad de nuestros hijos en sus ámbitos sociales, en los nuestros, en nuestros trabajos, y necesitamos hacer espacio para todos, ¿no? Para todas estas nuevas formas de habitar las paternidades también, que son muy propias de nuestra época, digo, ¿no? Donde hay estos nuevos discursos con los que convivimos y nuevas realidades o realidades que emergen de este Mm. momento. Sí, sí. Sí, pero yo estoy convencido de que si hiciéramos una revisión crítica de la evolución de nuestra especie, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estuve haciendo la investigación para papá, ¿no? Para luego concretarlo en unas historias, en unos cuentos, por ejemplo, la vida de los clanes, ¿no? Los clanes primigenios de nuestra especie, ¿no?
Pues hace sí. 450.000 años es muy probable que en un contexto donde los grupos humanos eran de 50 a 60 personas, parece ser que no hubiera sido posible sobrevivir sin la colaboración y sin la capacitación de todos los seres humanos para desarrollar todas las tareas, ¿no? O sea, Ujú. esos mitos, ¿no?, que tenemos que construir de los hombres cazadores y las mujeres recolectoras o cuidadoras. Nuestra especie sobrevivió, o sea, la relación con la proteína animal era fundamentalmente carroñera. Pero claro, esto le quita mucha épica a la construcción de esa, de esa masculinidad, ¿no? Entonces, por eso empiezo en Papá con un hallazgo de unos yacimientos de investigación antropológica más importantes aquí en Burgos, ¿no? En España, en Atapuerca, ¿no?, que apareció un cuerpo de una niña con una gran discapacidad que vivió en España hace 450.000 años y sobrevivió 9 años. Es decir, en aquellas condiciones tan complejas, Sí. lo que se plantea es una perspectiva antropológica que era posible que una persona enferma, una persona herida, sobreviviese porque había una participación colectiva en los cuidados. Y ahí esa idea me llevó a recrear, ¿no?, ese padre primigenio encargado de llevar a su criatura con una profunda e importante discapacidad. Discapacidad. Y decir, bueno, pues si Benjamina existió, probablemente existió una mamá que tenía un concepto absolutamente distinto al que tenemos hoy en día, y existió un papá que tendría un papel y un rol probablemente muy diferente, ¿no? Yo creo que fantasear con la posibilidad de que existiera una paternidad comunitaria, por ejemplo, ¿no? Que no hubiera una distinción, porque también el mito de la monogamia es algo Mm, fruto de las sociedades radicalmente estructurada en base a roles ujú. heteronormativas, patriarcales, pero es muy probable que tuvimos pues, momentos bastante más interesantes también en lo afectivo sexual en otros momentos de la historia, Seguramente. y es muy probable que con nuestras ideas evolucionistas, que pensamos que estamos en la cúspide de la evolución humana, tal vez nos diéramos una vuelta por una hoguera hace 200.000 años y nos llevaríamos las Y manos a nos la cabeza sorprendiéramos. de la capacidad de disfrutar y de cuidar en comunidad. Porque eso es muy Mm, difícil que hubiéramos tenido éxito, que hubiéramos podido sobrevivir. Y de hecho, yo estoy convencido y creo que en la medida en que hagamos una revisión crítica también desde una perspectiva pacifista de la historia, nos vamos a encontrar que la constante y lo común en la existencia humana ha sido la colaboración, la cooperación y las relaciones amorosas y pacíficas, sobre mm, todo, ¿no? Que al final yo creo que estamos influenciadas por una perspectiva histórica muy breve. O sea, tenemos mm. constancia de lo terrible que fue el siglo XX, de lo terrible que fue el siglo XIX, de la Edad Media tan funesta que tuvimos. Pero es muy probable que antes del Neolítico y de una perspectiva evolutiva estamos hablando de antes de ayer, ¿no? Pues que lo humano fuera muy diferente porque las condiciones estructurales eran distintas. Pues creemos por favor, unas condiciones estructurales y una cultura distinta para que las relaciones también lo sean. Eso, sí, tal cual. Bueno, pequeña tarea, ¿no? Porque bueno, como vos decís, una tarea para Quijotes, ¿no? Para ir en muchos sentidos de querer transformar el mundo y que por eso vuelvo a esto que vos traes que es desde casa, ¿no? Es desde las pequeñas tareas cotidianas que uno puede ir sembrando movimientos subjetivos en nuestros hijos que después impactarán en lo social Claro. y que me parece que nos toca ese desafío, ¿no? Nosotros en nuestra época, así como hubo otras épocas, a nosotros nos toca criar a nuestros hijos en el desafío de la igualdad en estos tiempos, donde todavía convivimos con noticias como las de hoy, que nos conmocionan, y también ir hacia un modelo corresponsable, ¿no? Y pensaba también en este sentido, Richard, ¿cómo todavía sigue existiendo la barrera para algunos hombres, digo, y también pensando en las cuestiones situadas, ¿no? Porque, bueno, Latinoamérica tiene un recorrido que Europa no tiene, digo, no solo desde la cantidad de años, sino también desde sus propias maneras
de habitar el género y de las expresiones de género, ¿no? Que también son muy propias de aquí y que tienen sus cuestiones, ¿no? Sus historias, sus porqués, pero a lo que iba era cómo todavía hay barreras para que los hombres y los varones, padres, puedan mostrarse sensibles, ¿no? Puedan mostrarse vulnerables, puedan mostrarse con proximidad física hacia sus hijos, ¿no? Puedan eh, hacer circular la ternura, digo, desde un lugar sin que eso ponga en juego su virilidad, su identidad como varón, y cómo todavía hay cierto escrutinio de otros hombres, ¿no? Sobre los propios hombres, ¿no? Esto de las masculinidades más hegemónicas sobre las subordinadas, de cómo todavía se señala cuando un hombre se implica desde un lugar más cercano, más próximo, está más al tanto de la agenda de sus hijos, los lleva, los trae, los portea, y todavía, quizás aquí, menos que allí, tiene como una mirada social que no es tan simple de atravesar, ¿no? ¿Cómo hacer? Sí, sí. Yo creo que esto es como aprender a andar en bicicleta o aprender a nadar, ¿no? Como dirían ahí en Argentina, hay que tirarse a la pileta, ¿no? El piletazo, sí. O sea, eso de aprender a nadar en abstracto y en teoría, pues no, como en una pizarra no funciona, ni andar en bicicleta. Yo creo que es necesario instaurar una idea de qué es una vida justa, ¿no? De volver a tener como algunas, en vez de dedicar tanto tiempo a pensar cuál es el último modelo de celular que me voy a comprar, yo creo que hay que dedicar un poco de tiempo a pensar no en las prestaciones de nuestras computadoras, en las prestaciones de nuestras vidas. Es decir, ¿qué papel ocupo yo? ¿Qué me produce satisfacción? E incluso pensar en la trascendencia. Y hay veces que me dice, Richard, estás muy espiritual últimamente. Pues igual tenemos que recuperar también la idea de la espiritualidad en el sentido bueno, somos seres finitos, pero estamos aquí de paso, con existencias muy vulnerables, breves, ¿no? Que parece a veces estemos empeñadas en considerarnos inmortales, y si pues fuéramos capaces de conectar con humildad con la finitud, decir, bueno, pues en el fin de mis días, ¿qué quiero, ¿no? que se recuerde, ¿no? Hay un museo sobre la muerte, ¿no? En Europa, y se recogen testimonios de las personas que van a este museo de la muerte, que lo visitan. Se le pregunta, ¿no? Para ti, o sea, las personas que ya no están, ¿de quién guardas una memoria más poderosa? Pues la inmensa mayoría de hombres y mujeres que plasman cuál es el recuerdo más poderoso que tienen las personas que ya han muerto son mujeres, son las abuelas, son las madres. Entonces, es decir, ¿tú cómo quieres ser recordado? ¿Como el abuelo poderoso que fue alcalde y tiene una estatua o le dieron una calle, o quieres ser recordado por aquel vínculo que estableciste con tus hijos, con tus hijas, por ese tiempo que compartiste y que ya no va a volver nunca más, ¿no? Y que te hizo crecer a ti, y que cuando tus hijos, tus hijas sean personas adultas, te puedas sentir satisfecho del trabajo que hiciste acompañando las luces y las sombras. Y no estoy, yo creo, en un proceso de mistificación de la paternidad, ¿no? Sino es un tipo de vínculo que también podemos establecer con los hijos, las hijas, de amigos, Amigos, claro. de amigas. Es decir, podemos empezar a crear redes de afecto donde la proximidad y la ternura de lo masculino sea significado como poderosa. Yo por lo menos es como la percibo. O sea, yo no siento ninguna ninguna envidia, y además trato de tener una mirada compasiva y comprensiva, ¿no? De aquellos hombres que deciden, o sea, no establecer un vínculo poderoso, pero sí que tengo, Agustina, la certeza, después de muchos años trabajando en acompañando, ¿no? a hombres, a colectivos de todo tipo de varones, es que sí existe el botón del Matrix. Es decir, existe un momento en que, a no ser que nos encontremos ante elementos profundamente patologizados por un machismo exacerbado, o sea, aquellos que Josep Vicent Marqués, ¿no?
fue uno de los primeros hombres en hablar de estos temas en España. Él decía que Ujú. él no trabajaba, o sea, él solo trabajaba con hombres sensibles o machistas recuperables, ¿no? Pero aquellos que tenemos una predisposición y una capacidad cognitiva, que la vida no nos ha estropeado demasiado, yo por mi experiencia he estado en grupos donde las resistencias eran absolutamente manifiestas y, sin embargo, cuando hemos terminado los procesos, hay un botón, es decir, hay una experiencia vital, biográfica en todos los hombres, que si somos capaces de tocarla De encontrarla y y tocarla. acompañarle, se produce, yo lo llamo el botón Matrix, porque es como aquella opción de la pastilla, la roja o la verde. Es decir, ¿quieres seguir viviendo en la pesadilla de Matrix, que te parece que es Mm, el mundo ideal, pero que no es real, porque no plasma todas las posibilidades de ser y estar en el mundo que tú pudieras desarrollar? O te tomas la roja, que es la que te permite vivir tu propia vida, y tu propia vida significa que ocupes el papel que deseas. Estamos hablando de libertad, estamos hablando de eso. construcción de ideas mucho más poderosas, y porque desapegarte de la vida, de los cuidados, de lo cotidiano, es fruto de un modelo dominante, pero realmente ese modelo dominante no nos lleva a una conexión profunda ni con las demás personas, ni tampoco Ni con uno, con nosotros, uno mismo. con otro mismo. Entonces yo creo que me merece la pena. A veces podemos caer en el desánimo, pero yo creo que hay que hacer viajes, pues, como la semana pasada haciendo un taller sobre paternidad, ¿no? Hicimos un pequeño viaje a las biografías paternas, ¿no? Que es un poco Ujú, el trabajo que he hecho yo en papá y el objetivo que tiene, ¿no? O sea, ¿cómo fue la sí. vida de tu papá? ¿En qué mundo vivía? ¿No? En qué contexto, qué circunstancias? Y al final nos vamos dando cuenta cómo los papás más terribles Mm, tuvieron un contexto que fue igualmente terrible. Dentro de los privilegios, yo creo que eso sí que es importante sí, sí, dejarlo claro. claro, y tú lo has Sin señalado duda. bien, Mm, ¿no? Que una de mm, las dificultades para la transformación es que de ese mm, pacto patriarcal que tenemos entre los hombres obtenemos ventajas, ¿no? ujú, Obtenemos dividendos, obtenemos privilegios, mejores salarios, más disponibilidad de tiempo para el ocio, para la promoción profesional, para ser lo que queramos ser, porque no nos responsabilizamos del cuidado, y los cuidados, como ustedes bien saben, son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al sí. año. Entonces, claro, Y en rela- Sí, pero en relación a eso pensaba Richard y también para retomar algo de lo que vos decías en una nota en febrero de este año, si no me equivoco, en el diario El País con Adrián Cordeliat, me parece un gran entrevistador. Lo respeto mucho como entrevistador porque me encantan sus notas, pero donde vos te expresabas muy hermosamente en relación a la pandemia, ¿no? Digo, cómo la pandemia nos ha dado una oportunidad, si Dios quiere, y si la tomamos, y sabemos hacer algo con ella, eh, de incluso para aquellos padres que se creían ser corresponsables, ¿no? Que se asumían cocuidadores, y cómo el confinamiento, tanto a hombres como a mujeres, pero en este caso hablando de los hombres padres, ¿no? Les vino a mostrar la intensidad de lo que representa estar las 24 horas, los 7 días de la semana y todas las tareas invisibilizadas que existen dentro de los hogares y que probablemente haya también una paternidad post-pandemia, ¿no? Así como la hubo post-revolución industrial, digo, quizás sea la pandemia un momento de quiebre histórico donde nos permita reformular muchas de estas cuestiones de las que vos venís trabajando tanto y hace tanto tiempo, quizás sea momento de coagulación, ¿no? De muchas de estas cosas que venimos circulando y que nuestros, yo digo desde mi propia práctica, en los espacios terapéuticos vos hablabas de lo biográfico y bueno, hay mucho de lo biográfico en lo terapéutico, ¿no? Y de trabajar la propia historia y de resignificarla y repensarse desde ahí. Pero me parece que la pandemia podría ser un gran momento para capitalizar todo esto. No sé qué pensás. sí, sí, yo creo que hay una idea, es una fantasía, pero yo creo que es como metáfora, es muy bella, ¿no? Cuando entran los grandes buques a un puerto, ¿no? O sea, aquí en Bilbao o en Buenos Aires, Sí. me da igual, ¿no? Cuando entra un gran buque, ¿no? Que simboliza la sociedad, ¿no? La potencia, aquello que marca el destino. Ni siquiera el barco más con mayor eslora del mundo puede entrar solo, ¿no? O sea, para entrar a puerto, para llegar a algún lugar, necesitas unos barquitos chiquititos que lo van empujando, Guiando. ¿no?
Mm. Entonces yo creo que en este contexto a ver, suelo decir que soy un optimista ilustrado además, ¿eh? Porque dicen, no, es que lo tuyo es patológico. No, pues No, no. no, yo creo que hoy en día nos encontramos en un contexto donde el gran avance, el gran auge, el salto adelante que habéis liderado las mujeres y el camino que nos habéis mostrado a los hombres, ¿no? Todas esas enseñanzas, también la Cárcel, de Rita Segato, las tuyas, las de mi pareja, las de mi madre, es decir, bueno, desde tantos ámbitos tenemos tanto que aprender de las mujeres, que se ha producido una crisis del significado de ser hombre, ¿no? ¿Qué es ser hombre hoy en día? Pues no lo sabemos, ¿no? Sabemos el hombre que no deberíamos ser, como dice mi querido Octavio Salazar, ¿no? Pero todavía queda por construir el tipo de identidad colectiva. Además, una identidad se construye a partir de decenas de miles de estímulos, de imágenes, de ideas estereotipadas, y lo mismo que se construyen esas ideas estereotipadas para apoyar un modelo tóxico de masculinidad, un modelo patriarcal, un modelo de dominación, que es el que ya conocemos muy bien, que para construir el que está por llegar tenemos que tener constancia, tenemos que tener una suma de voluntades y un pacto de convivencia entre hombres y mujeres. Y yo sé que hay Eso. mucho dolor, hay mucho desasosiego muchas veces por las experiencias dolorosas que habéis vivido muchas de vosotras, pero como bien dice Rita Segato, yo creo que es el momento de pensar también en el sufrimiento del propio patriarcado general en los hombres, ¿no? O sea, yo creo que no es un modelo de referencia de construcción identitaria que nos lleve a sentir una satisfacción por la vida. Otra cosa es el escenario de cartón piedra, que muchas veces son las identidades, nos puedan hacer pensar que se producen fórmulas satisfactorias y que los hombres más patriarcales son más felices. Por eso insisto, ¿no? Cuando has trabajado muchos Mm, años con hombres, imagínate, ¿no? Te suelo contar la anécdota del bombero, que creo que la recogí también en el libro, pero es que me parece muy, muy, muy tierna y sí, muy, sí. muy ilustrativa, ¿no? De ese bombero que estábamos haciendo una formación y llegó tarde, por supuesto, y había una primera silla vacía que era para él, ¿no? Y me di cuenta que estaban todos riéndose porque había preparado una especie de broma, ¿no? Y la broma era una protesta en forma de traje ignífugo, ¿no? O sea, se puso con el traje de bombero y vino a la formación y al taller que íbamos a desarrollar con su traje de bombero, incluso llevaba el casco, ¿no? Y si ese ser Completo. humano, claro, pues solo le faltaba la bombona de oxígeno. Pero una imagen así muy, muy de Darth Vader, ¿no? Incluso yo me imaginaba detrás de ese casco, claro, yo no le veía, llevaba un traje ignífugo que no pasa ni el fuego. Entonces, claro, pues yo me sentí cuestionado, me sentí violentado, porque era o sea, un reto, ¿no? Es decir, bueno, tú vienes aquí con el feminismo, a mí no me interesa el feminismo, te lo dejo claro. Además, lidero una protesta y unas resistencias colectivas. Y claro, yo pensé, digo, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? ¿No? Pues, ¿por qué? ¿No? Mm, Porque mm. podía haber venido en el traje de bombero de descanso y decirme todo eso, Claro. pero claro, para que lo tuviera que hacer con el traje ignífugo, decir, jo, qué temerá, ¿no? Mm, Este hombre que se está autoafirmando, ¿no? Que existe un límite, que el feminismo se ha pasado, que las mujeres, que él es igualitario, que bueno. Y de repente, entonces, para eso, ¿para qué necesitas el casco, ¿no? Y si no pasa ni el fuego, ¿cómo voy a llegar yo a su corazón, ¿no? ¿Cómo vamos a impactar en 6 horas que mm. teníamos de taller, ¿no? Pero cuando terminamos el taller el último día, pues estaba yo recogiendo mis papeles, el ordenador, y yo vi que se quería quedar conmigo a solas, ¿no? Digo, qué bien, ¿no? Este hombretón que se quede conmigo, pero no sé qué querrá, ¿no? Pero sí que intuía que había algo importante, ¿no? Y cuando él se aseguró de que estuviéramos solos, me pidió perdón por su actitud del primer día y me pidió un abrazo, ¿no? Mm, Y, y esto además fue muy rico, ¿no? Pues sentirte así abrazado. Y las palabras que hermoso. me dijo fue algo así como pues que gracias porque había vivido con una venda, ¿no? Durante mucho tiempo, con muchísimo sufrimiento. Él había tenido una relación de pareja que había fracasado y durante mucho tiempo estuvo peleando con su expareja porque pensaba que él tenía razón y de repente se dio cuenta, se miró al espejo
Pues yo me he equivocado también. Y tal vez no he sido el padre que yo pensaba que era. Es decir, esa idea del Matrix yo creo que refleja muy bien cómo Muy en seis, bien. en 6 horas hombretones en ámbitos altamente patriarcales Masculinizados. y Ujú. masculinizados, incluso en esos contextos, donde además tengo experiencia con militares, con, con policía, con presos, ¿no? Como en aquellos que son sectores más altamente masculinizados, el Matrix es más poderoso y las Mm. posibilidades de producir una transformación poderosa son importantes. Pero claro, aquí llegamos a un punto fundamental. Es decir, ¿y por qué todo esto no está en las agendas de los feminismos? ¿Por qué no está en las agendas de los gobiernos? ¿Por qué no está en las agendas coeducativas, por ejemplo? ¿No? Cuando hacemos Ujú, programas de prevención de la violencia, ¿por qué no empezamos a acompañar a los chicos para que ujú. sean libres, felices y desarrollen modelos identitarios igualitarios, ¿no? Sí, bueno, ese es otro gran punto, ¿no? Hacerle lugar a los varones y a las masculinidades en los espacios donde se debaten estos temas y fundamentalmente donde hay posibilidades de transformación, ¿no? Los talleres, las escuelas, todos aquellos espacios donde necesitamos estar todos, de verdad todos. Richard, estamos ya promediando la hora y no quiero abusar de tu generosidad y además porque, bueno, amén de que el día comenzó complicado, va a terminar muy bien para vos porque hoy te vacunás. Sí, Así sí, sí. que hoy En una hora estoy estás vacunado ya. COVID vacunado, así que me alegro mucho por vos, me parece muy importante y fue un placer para mí compartir este espacio con vos, acercarte a mi humilde comunidad de Instagram para que te conozcan, para que te escuchen así en primera persona y si vos me permitís, me quiero tomar una licencia personal que es cerrar este encuentro nuestro leyendo tu cuento de Papá Pego que después contamos quién es Papá Pego porque me parece muy lindo y el cuento comienza así, dice, ¿cuándo llega mamá? ¿Os habéis lavado los dientes? Es tarde, tenemos que dormir, venga. Ya, Alain, ven aquí, todavía no has recogido tus juguetes. Naya, ¿has terminado los deberes de inglés? Jara, hay que cambiar el pañal, no corras, ven. Si no obedecéis, ya os podéis ir olvidando de jugar a la Wii en toda la semana. Vale, pero cuéntanos una historia de miedo, pero de miedo de verdad. ¿Es verdad que el abuelo Manolo se encontró con un lobo cuando era pequeño? Dale, papá, cuéntanos esa historia. De acuerdo, cuando tengáis el pijama puesto, os se los cuento. Era un frío día de invierno y el abuelo estaba solo, trabajando cuidando un rebaño de cabras. No tendría más de 7 años. Después de atravesar un riachuelo, se encontró frente a frente con un lobo ibérico. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento. El lobo era más grande que él y tenía unos enormes negros ojos que no dejaban de mirarle. De repente el lobo bajó la cabeza y retomó su camino. Esa historia no da miedo. ¿Cómo va a estar trabajando un niño de 7 años? Alain, el abuelo empezó a trabajar con 6 años y no fue nunca a la escuela, como les ocurre todavía a muchos niños en el mundo. Pero si todos los niños van a la escuela, ¿y cómo aprendió a leer si no fue al cole? Para poder aprender a leer y a escribir tenía que caminar cada noche 5 kilómetros de ida y otros 5 de vuelta para que un viejo profesor le enseñara. Papá, ¿es verdad que el abuelo nunca te ha dicho que te quiere? Porque tú nos los dices todos los días. Bueno, ya está bien. A dormir, que luego por la mañana no hay quien los levante. Papá, ven, tengo miedo. Hay un enorme lobo en mi habitación. Tranquila, papá está aquí. Es el viejo lobo del abuelo, nuestro animal del poder, que siempre os protegerá. Y Papá Pego es la historia de mi padre, dice Richard en su libro. Representa la de miles de niños sin voz que hoy son abuelos. Manuel Bacete nació en una Castilla-La Mancha sin Quijotes, en una España devastada por la guerra civil. Mi abuelo José falleció antes de que mi padre cumpliera 1 año y mi abuela Valentina, viuda con sus 6 hijos, se vio obligada a que desde bien pequeños tuvieran que trabajar para poder subsistir. Mis tíos y mi padre no supieron de escuelas, pero nos regalaron historias verídicas que ahora suenan imposibles,
como la del lobo de mi padre que hoy comparto con mis hijos. Gracias, Richard. Muchas gracias. Es muy hermoso y creo que sintetiza mucho de lo que nos contaste al principio de tu camino y de todo lo que has podido volcar y transmitir de tu conocimiento, de tus investigaciones, de tus datos duros, pero con sensibilidad, que es tan importante. Pues muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que Gracias a vos. sí, además leer la historia de mi padre con acento argentino, la verdad que Sí, medio raro, ¿no? me- Pronunciando mal los nombres. me encanta. No, pero o sea, yo creo que hay algo ahí de universal, ¿no? De la búsqueda de la humanidad, ¿no? Yo creo que a veces nos peleamos, ¿no? Con nuestro origen, con nuestra historia, y lo que tenemos que hacer es abrazarla, ¿no? Abrazar y comprender, ¿no? Pues los silencios pues de mi padre o la incapacidad emocional de decirme que me quiere. Imagínate cuando mi padre ha leído el cuento este, ¿no? Yo creo que ellos, estos hombres, ¿no? de aquella época que vieron aquellas circunstancias tan duras, o sea, nos regalaron una forma distinta de entender el amor. No es una forma posmoderna como la nuestra, ¿no? De determinados dogmas, de cómo debemos educar, de la alimentación, de los límites. Sí, que todo esto está muy bien para nuestro momento histórico, pero somos deudores y deudoras pues de hombres y mujeres que lo pasaron francamente mal y no todo el mundo ha tenido el privilegio en este mundo. Ha habido millones de personas que, a pesar de vivir circunstancias terribles, pues han conseguido salir adelante, ¿no? Fíjate, y con esto ya terminamos, ¿no? La semana pasada recibí una llamada de una señora mayor, ¿no? Y me dice, o sea, yo notaba por el teléfono que era muy mayor. Me dice, Richard, ¿sabes quién soy? Y le digo, pues de repente me quedé, cerré los ojos y digo, eres mi tía Libertad. Y mi tía Libertad en realidad es una prima de mi padre, que era hija de un republicano fusilado por el franquismo, y me llamó para contarme que habían encontrado el cuerpo de su padre, Uf. 82 años después, ¿no? Y que recibir esa llamada o sea, me emocionó profundamente, porque es una mujer que solo he visto una vez en mi vida, ¿no? Y una anciana de 84 años que contaba con esa pasión, con esa ternura y con esa emoción que habían encontrado el cuerpo de su De padre, su padre. y lo importante que fue esa figura, ese hombre bueno que nunca lo pudo conocer, a pesar de no haber podido compartir con él y saber que estaba tirado en una fosa, ¿no? Y recuperar los restos ha sido un gesto de amor. Y entonces esa idea de cómo la paternidad trasciende la propia existencia, ¿no? La propia vida, y Sí. cómo nos permite, incluso sin tener la presencia del padre, pues haber sentido amor y acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir esta pequeña historia que dice mucho Gracias. también de la historia de nuestro Gracias. país, de la Gracias, es historia de España, maravillosa. ¿no? O sea Sin duda. Que también en parte es nuestra historia, ¿no? sí. Porque para muchos de nosotros, o por lo menos en mi caso, que soy nieta de mallorquines, también tengo algo de esto ahí que corre por mi historia y hace sentido y me encantaba cómo vos lo habías podido transmitir. Así que te agradezco muchísimo, Richard. También le agradezco a todos los que estuvieron ahí y que tienen un montón de corazones y mensajes hermosos hacia vos, y agradecen esta posibilidad de haber contado con tu tiempo y tus palabras y todo tu saber compartido. Así que muchas gracias, Richard. Fue un honor Bueno, para mí tenerte por acá. no, para mí también, bueno, estoy aquí para lo que queráis y Gracias. seguiremos. Seguiremos. Un beso muy grande y cuidaros. Bueno, me voy a poner la Janssen, la unidosis, o sea que hoy Ah, ya bueno, estoy. éxitos, que te vaya muy bien, que te vaya muy bien. Un Me beso alegro muy mucho que grande. estés. Otro para vos. Chau, chau. Cuidaros. Chao, chao. Adiós.